Buenas tardes, mi nombre es Kevin Rojas, somos el equipo 5 y les voy a presentar el ejemplo 3.2-2 denominado potencia al freno en kilowatts de un ventilador centrífugo. Ok, el problema nos menciona lo siguiente. Nos dice que se desea usar 28.32 metros cúbicos sobre minutos de aire medido a presión de 101.3 kilopascales y a 294.1 Kelvin en un proceso. Esta cantidad de aire que está en reposo entra a la succión del ventilador a una presión de 741.7 milímetros de mercurio y a una temperatura de 366.3 Kelvin y se descarga a una presión de 769.6 milímetros de mercurio y velocidad de 45.7 metros sobre segundo. Dice que se usará un ventilador centrífugo que tiene una eficiencia del 60% y nos pide que calculemos la potencia del freno en kilowatts necesaria. Como tal, este problema pues ya viene resuelto en el libro, pero nosotros lo programamos en la plataforma de Octave, dándonos el siguiente programa que básicamente pues al principio le pusimos el nombre, obviamente, el ejemplo 3.3-2 potencial freno de kilowatt, el CL y el clear es para cuando termine de ejecutar este código de programación limpie todo y no afecten como tal nuevamente al al ejecutarlo, se limpie nuevamente y no afecte que pongamos algunos otros datos. Como tal, al principio nosotros le colocamos que ingresen los datos del problema, como tal el flujo volumétrico, que ahorita lo vamos a ir ingresando con los datos que tenemos, recordando que los datos que nos dio el problema es que el flujo volumétrico es de 28.32, la presión 1, que es la de succión, es de 741.7, la temperatura de succión, que es la temperatura 1, es de 294.1, la presión de descarga, que sería la presión 2, es de 769.6, la temperatura de descarga, que la temperatura 2 es de 366.3, la velocidad de descarga es de 45.7 y tenemos una eficiencia de máquina de 0.60. Ok, como tal aquí también pusimos pues que ingrese totalmente todos esos datos. El problema también pusimos algunas constantes que es como tal ¿cómo se le llama? El peso molecular del aire, también el volumen volumétrico del mol, el volumen másico, perdón, la presión y, y también la temperatura, ¿no? También tenemos aquí ya empieza a correr como tal el problema que tenemos. Como tal, lo primero que saca el problema son las densidades usando la ley de gases ideales. Estas como tal, estos datos pues ya no los da el libro, pero pues ¿cómo los saca? Obviamente con esta ley de los gases ideales despejaríamos la densidad y nos quedaría que la densidad es igual a la presión absoluta por el peso molecular del aire por R, que son la constante de gases, y la temperatura. Y con vamos a sacar como tal estas dos densidades, tanto en succión como en descarga. La primera sería en succión y la segunda sería en descarga, utilizando los datos que nuevamente repito ya nos dio como tal el libro. Ahí también sacamos la densidad promedio, que la densidad promedio aquí se la saca que sumando la densidad que ya sacamos 1 más la densidad 2 entre 2 y nos va a dar como tal nuestra densidad promedio, ya que más adelante lo vamos a utilizar como dato en otra fórmula. Después vamos a calcular el gasto másico del gas. Vamos a utilizar la fórmula de gasto másico, que es la M con el puntito arriba, que va a ser igual al volumen másico por la densidad, que el volumen es la V con el puntito arriba. Y ya pues con los datos que ya tenemos, nuevamente aquí les digo la constante, ya la igual la tenemos el volumen másico, tenemos la densidad, pues tenemos igual y ya vamos a tener nuestro gasto másico del gas. También lo que se haga aquí es
el cálculo de como tal de la carga de presión. Lo va a sacar restando las presiones que tenemos, que es la presión 2 menos la presión 1 menos la densidad promedio que ya habíamos sacado anteriormente en las densidades. Aquí tenemos como tal pues la programación para que esto lo saque como tal con esta fórmula la carga de la presión. Y después vamos a hacer la carga de la velocidad desarrollada. Como tal tenemos que la velocidad 1 pues va a ser 0. Entonces esa parte como tal se va a cancelar porque pues la fórmula de carga de velocidad es la velocidad 2 al cuadrado entre 2 menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2. Entonces como tenemos la velocidad 1 pues esa se va a ir y nos va a quedar nada más como tal la velocidad 2 al cuadrado entre 2 y nos va a dar ya como tal aquí en esto que estoy marcando de gris nos va a dar el resultado ahí en joules sobre kilogramo. Vamos a sacar como tal lo que es el trabajo también. El trabajo lo vamos a sacar sumando ambas cargas, las cargas que ya sacamos, la carga de presión y la carga de velocidad. Estas dos ya las sacamos. Entonces es la ecuación de energía mecánica. Esta ecuación igual nos la da el libro en el problema 2.7-28. Aquí nos da esta fórmula, que es la fórmula del trabajo, y nos la va a dar en joules sobre kilogramo. Y después como tal lo último que se va a hacer es la potencia al freno, que igual esta nos la proporciona el libro, que va a ser que nos la proporciona en la ecuación 3.3-2. Aquí también el libro nos la proporciona tanto en sistema internacional como en sistema inglés, pero nosotros vamos a usar el sistema internacional. Ok, entonces vamos a hacerle que la fórmula nos menciona que son los kilowatts de freno, va a ser igual al trabajo por el gasto másico sobre la eficiencia de la máquina por 1000. Entonces ya tenemos aquí la ecuación ya escrita y como tal ya después tenemos los resultados. Los resultados nos los va a dar de todo, de la densidad promedio del gas, del gasto másico del gas, de la carga de presión desarrollada, de la carga de velocidad desarrollada, del trabajo por unidad de masa, que es el freno, y la potencia del que es el trabajo, perdón, y la potencia del freno en kilowatts. Y pues como tal el problema pues igual nos los da en caballos fuerza, entonces pues para que sea una demostración más factible también lo coloqué para que lo convirtiera a caballos fuerza. Y de aquí pues termina como tal la programación de este código. Ahora lo que vamos a hacer vamos a ejecutar nuestro código de programación para ver si está bien hecho, si como tal nos da lo que viene en el libro. Como tal, en el libro nos menciona que debe de ser que nos debe dar un resultado de 4.65 kilowatts y 6.3 caballos fuerza aproximadamente. Bueno, ahora sí le vamos a dar correr al... Ay, perdón. Le dimos correr ya como tal. Y aquí ya nos pone, ingrese los datos del problema, ¿no? Entonces nosotros vamos a ingresar. Nos pide el flujo volumétrico del aire, que recordemos que es de 28.32. Le damos enter y ahora nos pide la presión de succión 1, que era de 741.7. Le damos enter. La temperatura de succión, que es de 294.1. La presión de descarga, que es de 769.6. 769.6. Le damos enter. La temperatura de descarga 2, que es de 366.3. Damos enter. La velocidad de descarga, que es de 45.7.
le damos enter y la eficiencia de la máquina que nos dice que es 60%, pero es de .60, bueno, 0.60, y le damos enter. Como podemos ver, aquí en los resultados nos da la densidad promedio del gas, 0.958, el gasto básico del gas, 0.5667, la carga de presión desarrollada, 3.885, la carga de velocidad desarrollada, 1.044, el trabajo por unidad de masa, que es de 4.929, y la potencia en freno en kilowatts es de 4.66, y la potencia del freno en caballos fuerza es de 6.24. Recordando pues los resultados que dan en el libro, el primero lo da de 4.65 y el segundo de 6.23. Nosotros a lo mejor y por las decimales, por o porque el programa también lo suele ¿cómo se le dice? Este número se redondea. Así que pues aquí como tal otra vez, si nosotros queremos volver a correr nuestro código, nada más le ponemos aquí, pum, ejecutamos de nuevo, vamos a ventana de comandos y nos vuelve a pedir lo mismo. Como tal, nos dice ingrese los datos iniciales del problema, el flujo volumétrico del aire, en 0 vamos a poner 30. La presión de succión vamos a poner 796. La temperatura de succión la vamos a poner en 452. La presión de descarga la vamos a poner en 785. Y la temperatura de descarga la vamos a poner en 435. La velocidad de descarga la vamos a poner en un 50. Y la eficiencia de la máquina la vamos a poner en 0.70, perdón. Le damos enter y aquí pues como tal nos da otros resultados muy distintos. Aquí nos da números negativos, pero pues como tal podemos observar que nuestro código realmente sí funciona. Y pues con esto concluimos todo, ya que pues vimos que como tal nuestro código de programación como tal sí funciona y nos da los resultados, ya sea redondeado o porque hacen falta decimales, pero nos da como tal el resultado, ya que no hay tanto margen de diferencia entre el resultado del libro con el resultado de nuestro código de programación. Y pues bueno, hasta aquí sería todo de mi parte. Muchas gracias.